No es primera vez en la historia de Nicaragua que ocurren situaciones como esas. En la época de la colonia, los hermanos Contreras asesinaron al obispo Valdivieso. ¿Por qué? Por el ansia de mantenerse el poder y la resistencia que le hacía el obispo. En tiempos del general Zelaya, que fue el que inventó las famosas lavativas de Chile, un sacerdote llamado siempre ha habido elecciones contra la iglesia, porque la iglesia tiene una obligación en el caso actual, la cuestión es quién invitó participar en la guerra de fue el propio emperador Entraña Correa. Cómo calmar se llevada profeso para agredir a los obispos, y de paso se llevan al también obispo, pero además de eso, diplomático, porque él es el embajador del Vaticano en Nicaragua, no es del Papa, sino del Estado del Vaticano. Entonces ya mete a un conflicto diplomático que no necesitaba el gobierno meterse a más problemas. Así es pues que esa actitud es condenable desde todo punto de vista. Ha recorrido al mundo, ha dicho, como yo siempre digo, piedra de escándalo, la última que ha habido en el país. ¿Le traerá consecuencias al gobierno? Me parece que sí. En la reunión de la ordinaria de la OEA, que fue ayer, que se tocó el tema de Nicaragua, ya se menciona el ataque a los obispos y especialmente al embajador del Vaticano. Me parece que el gobierno cometió un error, pero aparentemente el gobierno está decidido a seguir por ese camino. Bueno, está amenazando de hacer el repliegue contra viento y marea, Masaya. Bueno, yo no sé lo que significa para él el repliegue. Él, en primer lugar, cuando el repliegue estaba en Costa Rica, estaba en un hotel con todas las condiciones que están las personas que andan de turismo o de lo que sea, o complotando. Así es pues que él no participó de eso. Los que sí participaron, como Moisés Hassan, por ejemplo, han dicho que lo que se trató fue una retirada para que no lo matara la guardia. Es decir, no fue una acción triunfal, fue una acción inteligente de replegar, porque la guardia estaba bombardeando los barrios orientales de Managua y las bombas no seleccionan quién es militar, quién es sandinista, quién no es sandinista, entonces está en peligro toda la población. Entonces tomaron la decisión inteligente de irse a Masaya, que ya estaba tomado por las fuerzas de la revolución y del pueblo antisomocista. No veo la necesidad de hacerlo en este momento, porque el pueblo de Masaya está realmente insurreccionado y podría traer consecuencias de más violencia, de más sangre, de la cual ya está cansado el país. Ya más de 300 muertos en menos de 90 días, creo yo, es exagerado. Así es que el gobierno debería ser más prudente. Ese acto bien lo pueden celebrar en otro lado y se acabó el problema. Así es que para mí es una provocación que podría traer consecuencias contra la población y contra el mismo gobierno. Doctor, retomando la reunión de la OEA, ya el discurso del señor Almagro, Luis Almagro, ha cambiado porque ya responsabiliza directamente al gobierno sobre los actos de violencia y violación a los derechos humanos. Sin embargo, el canciller mantiene que son situaciones que se dan cuando se pretende dar un golpe de Estado. Bueno, aquí no hay golpe de Estado.
para comenzar. Eso lo dijo él desde el primer diálogo nacional, o desde el segundo diálogo nacional. Y ahora lo vuelvo a repetir, pero eso no tiene nada que ver con esto. Lo que sí es importante es que en la OEA, en una reunión ordinaria, que no tenían por qué tocar el caso de Nicaragua, sale el caso de Nicaragua. Y la condena es casi 100%, con la excepción de los países que ya conocemos. Por ejemplo, me parece que fue la delegada de Paraguay que tuvo que llamarle la atención al delegado de Venezuela y decirle que tenían ellos suficiente talento, suficiente inteligencia para actuar por sí mismos, que no estaban actuando por cuenta de otros. Pero la condena fue generalizada y puede ser que vengan medidas que yo no sé cuáles pueden ser, pero la OEA puede en determinados momentos tomar decisiones, por ejemplo, que rompan relaciones todos los países con Nicaragua, etcétera. Puede que ocurra porque la condena contra los actos de represión del gobierno contra civiles desarmados fue unánime entre todos los países democráticos que ahí estaban. O sea, la Carta de las Américas contempla una sanción no violenta. Con, sí, sí, contempla sanciones no violentas, pero yo no creo mucho en la OEA, porque esta OEA no es la misma OEA de los años 70. Allá pudo, en la 17ª reunión de cancilleres, pudo prácticamente pedirle a los países que rompieran relaciones con Nicaragua y de hecho así ocurrió. Y esa reunión fue el principio del fin de Somoza. Pero los Estados Unidos también son miembros de la OEA. Y, y si no fueran, porque en algún momento no lo han tomado así, los Estados Unidos están tomando actitudes muy serias que va contra la economía del país. La mala economía del país es un factor, hay varios, un factor que puede contribuir a la caída del gobierno de Ortega. Ya la aplicación de las medidas económicas en contra del núcleo de poder de este gobierno son significativas y podían eso ampliarse a otras personas, según oí decir a una diputada norteamericana el día de ayer, y tengo entendido que es a 21 personas más, y eso sería demasiado grave para la economía de Nicaragua. Así es que me parece a mí que el gobierno está en una serie de crisis, a pesar de que han celebrado triunfalmente que se acabaron los tranques. Yo tengo entendido que los tranques aquí en Matagalpa no es que ellos llegaron o el pueblo sandinista llegó y derrotó a los que estaban ocupando los tranques. Los tranques simplemente fueron abandonados y entonces llegó la alcaldía con sus palas y se llevaron los adoquines y ese es el triunfo que celebraron. Pero lo que hay que ver es que el señor Ortega y la vicepresidenta ya no pueden gobernar el país porque ya nadie tiene fe en ellos. El pueblo ya no quiere que lo gobierne y es muy difícil gobernar a alguien que no quiere ser gobernado por las personas que eligió en forma fraudulenta o no fraudulenta. Eso no es importante. Lo importante es que el pueblo de Nicaragua ya no quiere que lo gobierne la pareja presidencial actual. ¿Usted considera, doctor, que la continuidad del diálogo que coordinan los obispos de la conferencia episcopal pueda tener un éxito pese a las situaciones que ellos vivieron? Yo creo que el diálogo es la única solución para Nicaragua, porque la otra solución es la guerra. Y para la guerra ni la queremos, en primer lugar, y en segundo lugar, no tenemos un ejército para enfrentarlo al ejército sandinista. Nadie lo tiene.
Y tampoco creo en una intervención armada de los Estados Unidos o de cualquier otro país. Así es que para mí la solución idónea es el diálogo. Claro que para que haya diálogo debe haber buena fe y querer que se lleve a efecto el diálogo. Porque si uno llega ahí a quererse engañar solo, haciéndose las víctimas y diciendo que le quieren dar un golpe de Estado, cuando él fue el que solicitó el diálogo, porque en ese momento se dio cuenta del error que había cometido por ser dictador. Dictador no es mala palabra, yo no quisiera que la malinterprete nadie. Dictador quiere decir que él es el poder, que los otros poderes del Estado están sometidos al poder ejecutivo, es decir, no hay Estado de Derecho, eso lo sabe todo el mundo. Y él mismo lo demostró al no meter a la Asamblea la reforma de la Ley de Seguro Social. La reformó por decreto presidencial. Eso se llama ser dictador. Es decir, yo puedo hacerlo todo, no necesito a nadie a mi alrededor. Las consecuencias, todavía el día de hoy, las estamos pagando. Las estamos pagando y duramente las está pagando el pueblo. Consecuencia de ello fue la protesta de los ancianos, la golpiza de los ancianos, la rebelión de los estudiantes y estamos como estamos el día de hoy. Así es que eso es lo que pasa. Pues, en el diálogo nacional tendrán que tocarse todos esos temas. Si se empecinan, ahora ya no pueden decir que quiten los tranques, porque más bien los tranques que tienen que quitar son los que ellos tienen todavía. Para venir hoy vos a mi oficina, A unos 20 kilómetros de Managua, amaneció ocupada por hombres encapuchados que la declararon ciudad libre de barricadas. Y le estoy dando gracias a Dios, y le doy gracias y mil gracias a Dios, y también le agradezco al comandante, que ha sido una persona muy coherente y ha sabido manejar esta situación. El día anterior, cientos de efectivos entraron a la ciudad de Diriamba y Jinotepe para levantar las barricadas que los manifestantes han usado como símbolo de protesta contra el gobierno de Daniel Ortega. Después de horas de tiroteos, las organizaciones de derechos humanos reportaron varios muertos y heridos. ¿Quiénes somos nosotros? Somos el pueblo. Aquí estamos el pueblo. ¿Andan armados ustedes? Armados hay que ir ya a los de esto para limpiar nuestro parque. ¿Cuál es el tema? Armados de estas manos, si va de estas manos cabeza. Los encapuchados nos aseguraron que echaron explosivos, sacaron sus armas y nos exigieron apagar las cámaras. Sin embargo, logramos tomar algunas fotos que prueban lo contrario. La presencia de los encapuchados. La gente de Almagro ayer ustedes pueden fue ver ahí interesante, son porque dijo que antes afines, le gustaba y ahora que defienden ya no le este gusta. proceso. Y amenazas por el grupo de sandinistas. Los paramilitares sacaron sus armas nuevamente y frente a la... Se comprometió con un delegado del presidente del Departamento de Estado de los Estados Unidos y se comprometió a adelantar las elecciones. Ahora ya no las quiere cumplir y se basa en que es un golpe de Estado porque se va a violentar la Constitución. Fuera el golpe de Estado si se hiciera contra su voluntad, pero si él mismo lo ofreció y él mismo viene y renuncia a la presidencia de la República y con el objeto de que se adelanten las elecciones, no existe ningún golpe de Estado. Yo creo que la solución son las urnas electorales. En las urnas electorales se va a ver si él conserva su mayoría de casi 80% que sacó en las elecciones, o se va a ver si eso se ha disminuido, como creen algunos, al 10% de su militancia, que es la militancia dura, fija, aunque su militancia tradicional había sido el 35%. Pero él da la apariencia de que teme enfrentarse electoralmente al pueblo de Nicaragua. Gracias, doctor.